Muy buenos días con todos. Me llamo Carlos Javier Hernández y yo les voy a hablar acerca de la reproducción en los moluscos en general. Tenemos la reproducción en los moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos, los melibranquios pelecípodos, constituyen un grupo de notorio interés desde el punto de vista de reproducción. Estos los podemos clasificar en tres, que son protobranquios, lamelibranquios e insectibranquios. Como vemos aquí claramente, cada uno tiene su notable diferencia. Generalmente estas especies son gonocóricas o unisexuales. Esto quiere decir que cada especie, tanto macho como hembra, tiene su sexo diferenciado. También tenemos especies de diversos tipos de reproducción que van desde el más estricto y permanente con producción simultánea de gametos de ambos sexos hasta el hermafroditismo buscando múltiples en el sexo largo del ciclo vital. Aquí vemos claramente un esquema sobre la morfología de un bivalvo. El hermafroditismo se puede dividir en cuatro, que tenemos el hermafroditismo alternativo, el hermafroditismo funcional, el hermafroditismo consecutivo o el hermafroditismo clínico o recesivo. Aquí como vemos en la imagen hay diferentes tipos de hermafroditismo dependiendo de la especie. La morfología del aparato reproductor. Tenemos a nuestro aparato reproductor, este es un esquema de la gónada de Tilus a Aduli. Gametogénesis. La gametogénesis es la formación de gametos por medio de lo que ya se dijo, meiosis. Como podemos ver, la gametogénesis es un proceso que realizamos todos los seres vivos. El desarrollo de la gónada es muy precoz en la melibranquios hasta el punto de que especies como Baneripus de Cusaste aparece una gónada primaria en ejemplares de 4 a 5 milímetros de longitud. Los factores que influyen en la gametogénesis tenemos la temperatura, alimento y factores endógenos. Puesta. Una vez que la gónada ha alcanzado el máximo desarrollo y las células sexuales requieren su completa madurez, tiene lugar la expulsión de gametos puesta, cuyo inicio responde normalmente a la combinación de factores de orden genético, térmico, mecánico y hormonal. Aquí podemos ver el esquema de una concha y podemos ver claramente dónde está la gónada. Factores determinantes en lo que es la puesta. Tenemos los factores determinantes, que es lo que es la neurosecreción, estímulos mecánicos, época de puesta, estímulos químicos, iluminación y temperatura. Todos estos factores contribuyen a que haya una buena puesta. Aquí vemos el esquema de lo que es un molusco bivalvo en su reproducción. Aquí vemos tanto machos como hembras y vemos como desde la mórula se va la larva tropófora, larva di, larva ovonada, larva velilla, asentamiento, metamorfosis juveniles, es un ciclo. Aquí tenemos los diferentes métodos para provocar gametos. Tenemos las variaciones térmicas, que es el sistema que más común la gente utiliza para provocar la emisión de gametos. Bien procedan con condiciones ambientales o de acondicionamiento controlado. Generalmente se recurre a subir la temperatura de entre 5 y 10 grados, también dependiendo de la especie, manteniéndose esta constante hasta la puerta, o bien volviéndose después de unos minutos de temperatura inicial, o incluso a temperaturas inferiores, pudiendo repetirse este proceso varias veces. Tenemos lo que es la edición de gametos. Este es otra técnica para producir gametos. La edición de gametos uno del otro sexo que se contiene de los individuos estimular es un procedimiento que los ejemplares totalmente maduros. Una técnica de este tipo consiste en triturar el cuerpo de un macho sexualmente maduro a 200 grados de agua de mar, que se filtra posteriormente a través de un tamiz de 20 a 40 filtros. Añadirse la sucesión de esperma o una bandeja y estimulación con 20 litros de agua en la que se mantienen 20 y 40 animales. O sea, lo que trata de explicar este tipo de estimulación es que, por ejemplo, tú metes tanto macho como hembra al agua, los metes triturados y las hormonas de este triturado, de esta especie triturada hacen que las demás especies la busquen. También tenemos lo que son los estímulos químicos, que son las inyecciones de gónada de 0,2 a 0,4 de serotonina a concentraciones de 0,8 mg y 0,8 mg han sido empleadas en nuestras experiencias.
Bueno, tenemos el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario en los moluscos, descrito detalladamente por Raven en 1988, engloba una serie de procesos entre los que destacan la maduración de los ovocitos, la fecundación en distintas fases y la seminación hasta que alcanzan el estado del árbol. En los lamelibranquios, los machos expulsan el interior de espermatozoides maduros y las hembras ovocitos de primer orden. El ovocito es diploide, es decir, que tiene genes de los dos padres, y su proceso de maduración comprende de la disolución de la vesícula germinal en dos divisiones meióticas y la formación de dos cuerpos corporales. También tenemos lo que es la fecundación, que ciertas sustancias producidas por los huevos y los espermatozoides pueden jugar un papel importante en la fertilización. Los productos de ovocitos aglutinan el esperma, aumentan su movilidad, mientras que el esperma contiene ciertos compuestos que provocan una lisis de la membrana en el ovocito. Como sabemos, una lisis de la membrana quiere decir destrucción. Como ya hemos descrito con anterioridad, en el caso de Veneripus pulastra, una vez formada la membrana de fertilización se produce con la cromática y aparecen nuevos polares. Tenemos el desarrollo embrionario. Las primeras formas móviles procedentes de la segmentación del huevo se conocen con el nombre de larvas trocóforas. Este estado, que dura de 24 a 48 horas en caso de la pulastra, que estamos describiendo, cuyo desarrollo larvario es semejante del resto de las especies de los bivalvos e interés comercial en agua, se encuentra correspondiente con la formación de una columna de cilios en el lado ventral de la larva, que sirve como un órgano de natación, apareciendo posteriormente en la concha rudimentaria. Fijación y metamorfosis. Al alcanzar la fase de biligra, las larvas tienen que ir hacia el fondo, pasando de la fase de natante a una fase ractante, en lo que se alterna como formas de locomoción. El alimento. Durante mucho tiempo los mayores problemas era cómo alimentar a estas larvas, pero luego se dio cuenta que las larvas de peces y crustáceos se pueden alimentar sencillamente con algas unicelulares. Reproducción en gasterópodos. También tenemos en los gasterópodos lo que es el dimorfismo sexual, por lo que en general en moluscos gasterópodos no existe. La mayoría de especies de mesogasterópodos y neogasterópodos, al sexo puede determinar por la presencia o ausencia de pene. En los arqueogasterópodos no existe dimorfismo sexual ni órgano copulador. Es fácil diferenciar los sexos de los animales por el color de la gónada. Así es, el ovario generalmente es de color verde anulado, naranja, gris o morado, pero en especies y el testículo es blanco, cremoso o amarillento en la mayoría de especies. Tenemos el hermafroditismo de los gasterópodos. Solo en especies de prosobranquios se muestran cierta tendencia al hermafroditismo, tales como los que son Patella diodora y Calipatria, etc. Anatomía de la gónada. El aparato reproductor de los arqueogasterópodos es similar en ambos sexos, diferenciándose solo por el color que adquiere este ovario o testículo. Aquí vemos claramente lo que es la anatomía de una gónada. Estado de latencia. O sea, mire, como sabemos, en el proceso reproductivo tenemos diferentes estadios. Ahora tenemos la gametogénesis. La gametogénesis difiere de diferentes estados en esta especie, que es el estado de latencia, estado de recuperación, estado prematuro, estado maduro y estado de puesta. Luego sigue la espermatogénesis. La espermatogénesis es similar en todos los prosobranquios, hasta que da comienzo la espermiogénesis, la espermatogénesis en los alitiodos. Tenemos las que son las espermatogonias, los espermatocitos primarios y los espermatocitos secundarios. Los espermatogonias tenemos que son células de pequeña forma, tienen una forma redondeada o oval de unos 10,8 micros, con un núcleo de 8 a 6 micros con un solo nucleolo. Se caracterizan por su disminución de tamaño, de 8 a 100 micros, asegurándose el núcleo de la meiosis con un diámetro de 4 a 5 micros sin núcleo. Espermatocitos secundarios son menores que los primarios, de forma esférica, de 5 micras de diámetro, con núcleo también esférico, de 5 micras de diámetro y con la cromatina dispersa. Ovogénesis. La ovogénesis la podemos clasificar en diferentes procesos. Al iniciarse la evolución gonadal, la protogénesis y las gónadas se multiplican profusamente, dando lugar a gran número de ovogénesis que aparecen unidas en las trabéculas de modo de racimo. Las ovogones tienen el núcleo redondeado,
con la cromatina dispersa en el retículo fino y van aumentando de volumen hasta producirse meiosis, momento en que se consideran ocicitos primarios. Diferentes distinguen cuatro estados: estado de la maduración de los ovocitos, liminal, presintético, sintético y postsintético, siguiendo la nomenclatura de Burke. Factores que influyen en la gametogénesis. Tenemos el fotoperiodo. Este controla la gametogénesis, pero no se ha encontrado relación como desencadenante de la maduración de las gónadas. La nutrición controla la gametogénesis. En la mayoría de los prosobranquios, a consecuencia de la proliferación algal, la primavera consiguiente aumento de la temperatura del agua, el fotoperiodo. Se produce una mayor tasa de alimentación en los individuos en la colonia. Tenemos lo que es el ciclo reproductor y la puesta. Los prosobranquios se caracterizan por tener una gónada en reposo durante un cierto tiempo, pero después del último desove sigue una fase de recuperación, la maduración y de nuevo puesta. El ciclo reproductor varía de unas especies a otras, pero en esencia es igual para todas ellas. Tamaño mínimo para adquirir la madurez sexual. Con el fin de determinar exactamente el tamaño mínimo en que aparecen los gametos, se deben observar los individuos jóvenes unos meses antes de la época natural de puesta. Las observaciones de las gónadas pueden hacerse a simple vista por el color o bien mediante el microscopio. Tenemos el desove. Estos organismos realizan el desove de la siguiente manera: depositan sus huevos en masas gelatinosas. Algunos arqueogasterópodos dejan los huevos envueltos en una capa de gelatina que los mantiene unidos formando una masa más o menos alargada. Huevos en cápsulas planctónicas. Estas cápsulas están envueltas por una o más capas de diferentes características. Según las especies y su interior hay uno o varios huevos. Estos huevos, la forma más clásica de poner huevos es los huevos hilados libres. Y como dice que es la forma más libre de los arqueogasterópodos dejando escapar libremente los huevos esperma en agua de mar. Los huevos, las cápsulas fijan el sustrato. La mayoría de mesogasterópodos y no gasterópodos desovan de este modo. Las cápsulas tienen diferentes formas y estructura a seguir. Las especies y su mayor interior generalmente existen varios huevos. Las larvas. Los prosobrancos tienen dos tipos de larvas, como sabemos es la trocófora y la pelíger. Aquí vemos una imagen claramente de lo que es una larva trocófora. Aquí vemos sus partes, en lo que tenemos lo que es la boca, el ano, penacho apical, estómago y banda ciliada. Y aquí tenemos un esquema de lo que es la larva Belliger. La larva Belliger es una forma de larva secundaria única de los moluscos gasterópodos y bivalvos marinos que sucede en la etapa de larva trocófora. Aquí podemos ver la diferencia entre larva trocófora y larva Belliger. Como vemos, una es más esbelta y la otra es más redondeada. Larva equinósfera. En algunos mesogasterópodos se forma una larva Belliger distinta de la convencional, que posee dos conchas concéntricas, una externa transparente y otra interna que alberga al animal. Entre las dos conchas queda un espacio lleno de agua de mar, que según creo que controla la flotación de la larva. Aquí podemos ver claramente un esquema de lo que es una larva equinósfera. Aquí vemos como en el centro deja un poco de agua para poder flotar. Esta también se la conoce como larva Belliger modificada. Reproducción de cefalópodos. Tenemos los diferentes tipos de reproducción, tienen diferentes caracteres sexuales. El principal carácter externo es el etocotilo en los machos, que se consiste en un brazo o varios brazos y modificaciones en la forma. Estas ventosas son sexuales. Es que, por ejemplo, un pulpo tiene sus ventosas normales, pero de estas dos ventosas, digo, sus ventosas normales, pero dos tentáculos tienen estas ventosas sexuales. Los cefalópodos tienen un comportamiento sexual bastante complejo, que está facilitado por el gran desarrollo y centralización del sistema nervioso. Como podemos ver, los cefalópodos tienen un sistema nervioso centralizado. Podemos ver que su cabeza
está claramente formada en todas las especies. Vemos la sepia, vemos los calamares, vemos cómo el sistema nervioso está totalmente centralizado en la cabeza. Esto es una capacidad de evolución bastante buena. ¿Por qué? Porque al tener todos los sistemas nerviosos en la cabeza, esto nos ayuda a tener una mejor respuesta ante diferentes estímulos. Y de las primeras observaciones sobre la reproducción de estos organismos realizadas hace más de 2000 años por Aristóteles se ha avanzado mucho en el conocimiento de los principales procesos. No obstante, los cefalópodos son animales cuya observación en la naturaleza es difícil, por lo que parte de los avances realizados se ha obtenido en condiciones de confinamiento. Aquí tenemos la anatomía de los cefalópodos octópodos. El aparato genital de las hembras consta de 5 partes, que es el ovario, oviducto, 2 glándulas nidamentarias, un par de glándulas accesorias y el retículo seminal. Tenemos el desarrollo de la gónada. En estadios tempranos el desarrollo embrionario de la gónada aparece como una estructura compuesta por 3 capas. Tenemos el núcleo de tejido consecutivo, una zona cortical, con la protogonia, un tenue tejido epitelial continuo con el revestimiento de la cavidad celomática. Tenemos entre 4 y 10 días después de la eclosión. Cuando el vitelio interno se ha consumido, el desarrollo de la protogonia progresa, pudiendo distinguirse el ovario del testículo porque hay una expansión del tejido conectivo central que invade la zona cortical entre los futuros folículos. Maduración sexual y factores que afectan a la maduración. Actualmente, según dicen, la especie en que mejor se conocen estos aspectos es en la sepia. Sus gónadas crecen interrumpidamente durante la etapa juvenil hasta que alcanzan el peso aproximado equivalente a 1% del peso total del animal. Antes del inicio de la maduración de las hembras, los gonocoductos representan aproximadamente la mitad del peso de la gónada, siendo el doble de peso de las glándulas nidamentarias que el ovario de relación, que se invierte durante la maduración. Tenemos la fecundación, la cópula y la puesta. Los estímulos parecen iniciar la cópula de la naturaleza visual, sirviendo para ello una puesta natural o artificial. La presencia de hembras o machos maduros, la cópula suele tener lugar al amanecer. El cortejo nuclear se ha producido seguir en varias especies, sobre todo en el género los ligos. Se ha observado que una misma hembra puede copular sucesivamente con varios machos. La proporción de sexos en las poblaciones ha sido estudiada generalmente del 50%, es decir, de 1 a 1. Desarrollo embrionario. Uno de los espermatozoides que rodea el óvulo después de la cópula penetra al micropilo y fecunda inmediatamente. La penetración de los otros espermatozoides queda bloqueada. O sea, este espermatozoide llega, fecunda y deja bloqueado el óvulo para que ningún otro macho pueda venir a aparearse. Se forman los cuerpos polares, posteriormente los pronucleados se fusionan y comienza la formación del blastodisco y en el polo animal de la célula sucesiva por meiosis. Reproducción en los cefalópodos octópodos. Como en todos los cefalópodos, en octópodos los sexos están separados. En la mayoría de casos los machos y las hembras son muy parecidos, aunque entre los octópodos pelágicos el dimorfismo sexual es muy acusado, es decir, es bastante evidente. En todos los octópodos, la fecundación, como sabemos, es interna, y los espermatóforos son colocados por el macho en el interior de la cavidad, en la cavidad palial de la hembra, generalmente sirviéndose del brazo especializado o ectocotilo. Se suele ser el tercero de la derecha o de la izquierda, o sea, este brazo. Tenemos lo que es la maduración sexual y diferentes técnicas para afectar la maduración sexual. Dicen numerosos experimentos se han llevado a cabo principalmente por M. Wells y J. Wells. Desde la década de los años 50, con octopus vulgares en acuario han sido demostrados que si se lesiona quirúrgicamente el óvulo, su pedúnculo o se disminuyen las glándulas ópticas, se produce un rápido crecimiento de lo que es el ovario, significando una precoz maduración de las hembras, así como el aumento del tamaño en glándulas ópticas.